Pues a ver, el tema de trabajo con fotograbado. Trabajar con fotograbado es lo más fácil del mundo. Lo que pasa es que, como son piezas pequeñitas y delicadas, pues a veces se caen, salen volando y no sé qué. Pero realmente es cortar, lijar y pegar con un poquito de ciano, igual que hacemos con el pegamento de amiga y con el plástico. Un tubo que nos enseñó Tomás en otro curso, sí. Yo lo estoy utilizando en casa y la verdad es que no se te pierde la pieza. Un mandil. El mandil funciona, claro. Ponértelo y todo cae. El mandil funciona, es una buena opción, correcto. Y en invierno te metes ahí en la rata y correcto. Si tienes pareja también. Bueno, pues mira, cogemos por ejemplo este fotograbado. Vamos a hacer por ejemplo un poco un cajón de estos de respeto y así lo soldamos un poquillo. A ver, una buena cuchilla dura, esta es perfecta porque aguanta muy bien. Y cortar, lijar y pegar, no es más. Si tenéis un fotograbado que luego no se pueda lijar o que cueste mucho lijar porque es muy pequeñito, muy pequeñita la pieza y si la coges con la pinza se te medio escapa, no sé qué, pues para que al cortar el corte sea lo más perfecto posible y se note lo menos posible donde has quitado la parte del fotograbado que une a lo que es el cuadro del fotograbado, lo suyo sería utilizar una superficie dura como un cristal y una cuchilla curva. Entonces haces así sobre el cristal y le das con mucho cuidadito con la cuchilla curva y es, digamos, la forma de quitarlo más impecable y que sufra lo menos posible el fotograbado. Pero bueno, os diría que en general se puede hacer con un cutting más de estos y con una cuchilla como esta perfectamente. El fotograbado depende, menos algunos, Eduard a veces, pero en general casi todos son bastante tiesos, bastante duros. Entonces, para cosas como esto, que es un cajón de respeto, tú puedes montar un montón de fotograbados en una maqueta y montarlo todo con las instrucciones de caja y te queda una cosa muy bonita así sin pintar, que luego lo imprimas y luego cuando lo hayas pintado muchas veces ni se nota que hay fotograbado. Evidentemente está muy fino todo, pero no le has dado nada de espíritu a la maqueta. O sea, unos guardabarros de fotograbado, que veréis mucha gente que se mata a hacer guardabarros de fotograbados como estos y los deja impecables. Desde mi punto de vista personal es el mayor error que se puede cometer, porque lo que pierdes es la posibilidad de precisamente la textura del fotograbado, doblarlo bien. Eso sí, es mucho más difícil, es mucho más difícil. Por eso muchos de esos señores seguramente no lo hacen, porque cuando tú te pones a chafar los fotograbados, generalmente los guardabarros en concreto, los soportes del guardabarros, que es lo que tienes que pegar al carro, se doblan, tienes que ir ajustando, reajustando, tocando para un lado y te puedes tirar 2 días. Entonces es una cosa muy complicada de trabajar, pero claro, luego queda mucho más chulo. Un guardabarros bien doblado queda mucho más interesante. Entonces, para eso lo que es bueno es destemplar los fotograbados. ¿Y qué es destemplar el fotograbado? Bueno, pues cuando está tieso, vamos a cortarlo, que cortarlo es tan sencillo como esto. Vamos a hacer, por ejemplo, este cajoncillo de respeto. Los cajoncillos de respeto de fotograbado son de las cosas más interesantes porque puedes hacerles agujerillos, puedes abollarlos y quedan bastante chulos. Entonces, ya habéis visto que yo no me estoy matando aquí a hacerlo con mucha delicadeza ni mucho cuidado, bueno, sin problemas. Este es cajón de respeto, o sí, es la parte de abajo. Vale, después de haberlo cortado, siempre una pasadita con lija en los laterales, que es donde estaba unido, vigilando que no te dejes ninguno sin lijar. Luego, el fotograbado, lo ideal, siempre mirar que no tenga ningún detalle que os podáis cargar, pero tanto para luego la pintura como para luego si le vais a pegar algún otro trozo de fotograbado, lo ideal es lijarlo un poquito. Para que agarre. Para que agarre. Incluso cuando es una pieza como esta, que por este lado no tiene detalle, la pieza entera. ¿Vale? Le pegáis un buen lijado a la pieza. Y esto deja polvillo, o sea, estamos lijando. Esto hace que luego agarre mucho mejor la pintura y el pegamento y todo. ¿El hijo de agua es? ¿El hierro lo quema? Sí, el hijo de agua. Pero vamos, ya habéis visto que tampoco le estoy poniendo agua. Es que tenemos un compañero que
Coge una vela y los da calor en... Sí, eso es lo que vamos a hacer ahora de destemplado. Ah, A ver, el destemplar lo que es. Este fotograbado es bastante tieso, es un método bastante duro, ¿eh? Entonces, lo que hace es destemplarlo, es lo que se hace con las espadas. Sabéis que la espada tú le das, o incluso con vosotros cuando metéis algo al lavavajillas, tú el lavavajillas tienes que dejarlo abierto para que entre frío y los cuchillos, con el frío, con el cambio de temperatura, lo que hace es que se endurecen. Si tú dejas el lavavajillas cerrado, que vaya templándose muy poquito a poquito, lo que está haciendo es básicamente que se ponga más blando el metal y verás que el cuchillo corta peor y entonces de hecho los cuchillos buenos no se meten en lavavajillas por eso, que es lo de coger la espada y meterla del calor al agua, ¿no? Entonces aquí es lo mismo, este está duro, entonces ¿qué haces? Pues básicamente te coges y le das calor y en vez de meterlo en agua fría dejas que enfríe y con esto lo que consigues, o sea, el tema es que se ponga al rojo, aquí no se ve porque hay mucha luz, ¿no? Pero vamos, básicamente es esto. ¿Eso para qué es? Consigues que se ponga mucho más blando el metal. Vale, ¿Ves que se ha puesto, no? sí, está rojo. Entonces esto, ahora lo dejamos que enfríe un poquito y luego ya coges el metal y ya está mucho más blandito. ¿Qué te permite? Pues abollar un poquito el cajón de respeto. Si fuera un blindaje no, porque el blindaje no se abolla, pero con un cajón de respeto, entonces yo ahora lo hago así y ya está mucho más blandito. También para lijar muchas veces es mejor, entonces si son las típicas piezas complicadas de fotografía, quieres lijarlas, si lo destemplas, o lo templas, no sabría decir si es templar o destemplar esto, lo puedes lijar y cuesta mucho menos, ¿vale? Esto es cojonudo para si es un cajón de respeto, luego coges un punzón, que no sé si tengo por ahí, y le haces el típico agujerito de una bala y te queda ahí perfectamente blandito y metido. O lo coges y ahora ya está blandito, ¿eh? Entonces es un cajón de respeto, o sea, lo bonito es precisamente poder hacerle esto. Bueno, vamos a hacerle lo mismo en el otro lado, porque si os fijáis le he metido fuego a esta parte. Está chulo ese doblete. Este va muy bien, pero vamos, que yo tenía uno de Lidl que me costó creo que 9,99 y hacía exactamente igual, ¿eh? Lo que pasa es que no se quedaba de pie, o sea que tampoco hace falta gastarse tanto dinero muchas veces. Bueno, esto habría que ver exactamente cómo va, por si tenemos que pegarle alguna pieza, pero seguramente será uno de estos. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es doblarlo, un poquito de intuición, ¿no? Para doblar fotograbados tenemos muchos tipos de herramientas fabulosos y tal, pero yo os diría que las típicas tenacillas de doblar fotograbados es lo más útil que hay, ¿vale? Incluso a veces unas más normales como estas. Yo tengo típico doblador de fotograbados de estos que es una máquina acojonante, pero es que honestamente no lo uso. Eso está bien cuando tienes una pieza muy larga como un guardabarros entero, quieres que quede muy recto y tal. Bueno, yo en general os diría que esto es, para mí es más práctico. Tenemos aquí una serie de herramientas de estas que valen una pasta y que te hacen la vida más fácil, que si Punch and Die, para hacer, pues ya sabéis, remachitos y cosas. Y para el tema de fotograbados hay cosas muy útiles como esto para doblarlos, que vale mucho dinero y oye, pues a medida que pasa el tiempo te los vas comprando poco a poco y la verdad es que te hacen la vida más fácil. Pero no es imprescindible, o sea, todo se puede hacer con 4 herramientas mucho más sencillas. Y este, por ejemplo, en este caso, te coges, ya veis que te lo alineas bien, como está destemplado, este fotograma tiene un surco para poder doblarlo y que no se te vaya donde no se tiene que ir, ¿eh? Pero vamos, esto es tan sencillo como doblar así. Si la pieza fuera más pequeña, pues en vez de utilizar este, puedes utilizar la pinza de cabeza plana, ¿vale? Y luego ya esto poquito a poquito, pues es ir dándole la forma y llevándote a la forma. Luego, de cara el fotograbado, de cara a pegarlo, la clave del fotograbado es que cuando tú lo pegues ya tenga la forma exacta. Y con el plástico en el fondo es lo mismo. Si tú intentas pegar una cosa que está así o soldar una cosa que está así, las vas a pasar canutas, porque tienes que sujetarlo aquí, soldar o pegar y luego ya soltar. Entonces lo suyo es que esté realmente en su sitio. Esto es lo que os decía, de que cuando tú abollas algo,
luego cuesta mucho más porque no está perfectamente alineado. Entonces queda mucho más bonito, pero es mucho más trabajoso. En este caso, un cajoncillo de respeto, una vez que está destemplado y soldado, que para esto sí es interesante soldar porque lo que hace es dejarlo mucho más resistente. Una vez que lo tienes soldado, lo puedes abollar mucho mejor, mucho más guay, ¿vale? Entonces, tranquilamente lo dejo un poco más plano con esta para que encaje perfecto. Esto me parece que es la parte de abajo, o sea, realmente la parte de abajo tampoco aporta nada el haberla abollado. Bueno, entonces, el tema de la soldadura de fotograbado. Lo preparamos un poquito así. ¿Y qué necesitamos? 4 cosillas. Mi set de soldadura. El líquido de soldar. Un poquito de Blu Tack, que sabéis que esto es súper útil a todos los niveles en modelismo, pero sobre todo, pues ya sabéis, para pegar cosas y sujetarlas y poder quitarlo y despegarlas. Lápiz de fibra de vidrio, que no es imprescindible, pero que sí que es cierto que para quitar el exceso de metal viene muy bien. Un pincelito para aplicar el flux con cuidado. Yo el flux lo suelo poner aquí un poco. Y un par de juegos de pinzas más cutres. Aquí le doy la vuelta y aquí es donde apoyo para soldar. ¿Lápiz de fibra de vidrio que se puede comprar? Ferreterías, tiendas de bellas artes. Cuidado con el lápiz de fibra de vidrio. A mí una de las cosas que no me gusta es que esto suelta un polvillo y que como te lo lleves al ojo, cuidado, porque es polvillo de fibra de vidrio. Entonces mucho cuidadito con esto. Vale. Tiendas de Slow también lo tienen para limpiar las escobillas. Va muy bien, ¿eh? Yo al principio era reticente, pero tengo un amigo que me insistió en que queda mejor que tal que cual, que es Ricardo Merino, vamos, que el tema de la soldadura. Puedes hablar mal de él si quieres. No, bueno, no tengo mucho malo que Te ha decir. dicho que la mujer que era vieja se ha quedado grabado. Sí. No, y la verdad es que sí que es cierto, tienes razón, que queda mucho más limpio dándole con el lápiz de fibra de vidrio. Lo que pasa es que a mí siempre me da un poquito de miedo. Yo no sé si es por mi trabajo o qué, pero bueno, pues fijaros qué fácil es esto. Lo sujetas un poco con Blu Tack, ¿vale? ¿Y el botón aguanta bien el cabo? Sí. Lo sujetas un poco con Blu Tack. Intentas poner el fotograbado lo más cercano a como tú quieres que quede. ¿Vale? ¿Dónde está? Más o menos. Que está un poco en el aire, venga, vamos a apretar un poco más. El tema de la soldadura de fotograbados es una labor de paciencia y de amor, no sé por qué. Una cosa que, oye, hay que ir haciéndolo pues poquito a poco. Pero bueno, también es verdad que a medida que te pones a soldar fotograbados vas cogiendo soltura y vas yendo cada vez más rápido y llega un momento que vas muy rápido, ¿no? Pero vamos, esto es básicamente esto, ¿eh? Le das la forma que tú quieres. Si no lo hubiera chafado al principio y habría ido al sitio como mucho más clac, pero al haberlo chafado se ha quedado un poco doblado lo de abajo. Bueno, y ahora hilo de soldar. Yo lo que hago es que corto un poquito de hilo soldar, muy poquito porque no hace falta más. ¿Vale? Unas lonchitas así muy pequeñitas. Un poquito de líquido de soldar. Ahí va, hay dos tipos. Está el más líquido ¿Hay papel ahí? y tengo por aquí un poco. Está el más líquido y el menos líquido. Irá por el líquido. El que es denso no funciona igual de bien. Y luego hay diferentes líquidos, pero yo os diría que el mejor es este. Es el que mejor funciona. Pues eso lo usan los fontaneros también para... Sí. Es que el fontanero suelda igual que nosotros. Yo tengo uno que es como en gel, que es para la soldadura de electrónica. Pues a mí me funciona mejor este. Yo ¿Sí? prefiero este. Vale. Sí. Y además más barato. Hay otro de Aver también. Sí, lo tengo. Pues sí, el de Aver seguro que funciona bien. Bueno, Ese es más líquido, pero líquido. donde quieras que esté la soldadura es donde tienes que poner el líquido, ¿vale? Entonces, aquí abajo, por ejemplo, aquí, a lo largo de esta, ¿vale?
Y una vez que has puesto el líquido ese, le pones un poquito de estaño en donde quieras que vaya la soldadura. Como está el liquidito se va a quedar pegado. Yo creo que con todo el bote, La pega. Yo cojo el ese y empiezo a darle. Claro, la alternativa a esto es darle una gota de ciano, que es mucho más, ya os digo, es seguramente mucho más rápido. Pero claro, si luego lo que quieres es chafarlo bien y tal, pues la rigidez que le da la soldadura no es la misma. Un poquito más por aquí. Si os fijáis, le he puesto un poquito en las zonas que hay que soldar. No, o sea, si lo hiciera un poco más despacio, pues iría. Lo haría con un poquito más de cariño, pero vamos, esto es tan sencillo como. Ahora, hay que intentar ponerlo al mínimo. Se ve poco. Y ya directamente. Un poquito de calor y el estaño. Es que al ponerlo bajito le cuesta arrancar. Se cala. ¿Se trata de arrancarlo? Vale. La polla, tío. Si es que esto... Mira cómo se ha movido. Del calor aquí se ha movido un poco. Entonces, ¿qué te toca? Volver a... El Blu Tack se queda súper blandito. Te toca volver a poner un poco, pero bueno, también os digo, que para ver un poco cómo queda, me vale así, o sea, simplemente. Está un poco caliente ahora. El Blu Tack, ya sabéis que en caliente pega que te cagas, pero luego se va enfriando y ya. Bueno. Pues para que veáis la zona en la que ha quedado soldado, que sería por ejemplo esta esquina, pues esto directamente ya está perfectamente. No, que así corre por capilaridad. Corre así por capilaridad. La ventaja que tiene, ¿cuál es? Pues que no tienes que andar dándole, sujetando, es lo que os decía antes. Si esto lo estuviéramos haciendo con un soldador, si preestañas es mucho más fácil, porque es lo que hay que hacer, pero luego tienes que agarrar el soldador, la punta del soldador, y aplicarle todo el calor ahí, tac, para que disuelva. Entonces a mí me gusta más esto, porque la verdad es que le da así, me parece que queda muy limpio. Pero bueno, eso ya os digo que es un poco cuestión de gustos. Y bueno, pues soltándolo así, la ventaja que tiene, vamos a acabarlo ya que estamos, es que luego puedes estrujarlo y chafarlo un poco más con mucha más resistencia, ¿no? Pues en este caso, tan sencillo como ahora ya. Vamos al otro lado. Ah, bueno, una cosa, por cierto. A veces tienes que ir soldando por partes, porque hay partes un poco más pequeñas que otras, que van en diferente orden, ¿no? Entonces lo que se hace es una barrera térmica, que es tan sencillo como que, claro, si yo ahora le doy calor a toda esta pieza, la zona que tengo soldada se me soltaría. Entonces lo que se hace es que se pone la barrera térmica, que no deja de ser un poco de papel mojado en agua, ¿vale? Este mismo papel se tenía. No sé si tenéis por ahí agua, alguien, una botella de agua. Sí. Ya hecho. Alcohol no, ¿no? Alcohol no. Vale, solo una botella. Ah, eso sí. Vale. Esto valdría también para soldar con estaño, o sea, con punta de soldador, porque no deja de ser lo mismo. La barrera térmica es esto. Se lo pones así, en la zona que no quieres que se mueva, que sería este lado que tenemos soldado, ¿vale? Y lo que consigues con esto es que ese poquito de agua que hay ahí, o ese poquito de temperatura un poco más fría, que voy a arreglar un poquito al borde, hace que el poco calor que les das, que está siendo muy poquito calor, no llegue y no se derrita ese estaño. Eso es la barrera térmica. Bueno, entonces aquí voy a volver a darle un poco más de flux en esta zona y voy a ponerle un poco más de estaño, porque no sé si el poquito que le he puesto lo he perdido, está por ahí. Esto ya os digo que esto es para el que quiera dedicarle tiempo a estas cosas y pasar un rato soldando, pero tampoco es una cosa que sea ni imprescindible ni que te lleve a ningún lado. Es bueno, pues eso, para ponerle un poco más de
de fuerza a algunas zonas, y ya os digo que en concreto en un cajón de respeto a mí sí me parece útil para poder chafarlo luego a gusto. Entonces le ponemos ahí un poquito de estaño. Pegamos un poco con un poco de Blu Tack, así, para que no se mueva. Un poco más en este borde. Vale, y listo. Creo que está abajo todavía. Joder, macho, no sé si tengo ya más. Saca la otra, Ahora sí. Vale. Ahora pesa. Este es el tema. Que, mira, aquí se me ha despegado un poco porque aquí no ha pegado bien el estaño. A veces pasa. Ahora le damos un poco más de calor. Pero bueno, este es el tema, ni más ni menos. Con calma, despacito. Y si por ejemplo lo tuvieses que lijar, porque ahora estás dando en un sitio donde no se ve, pero si hay alguna unión donde lo tienes que unir y se va a ver, El lápiz de fibra de vidrio. O sea, la gracia del lápiz de fibra de vidrio, ahora lo hacemos. La ventaja que tiene es eso, o sea, yo es que lo he hecho una vez y me lié a hijo. hombre, a ver, es que una... una de las desventajas que tiene el tema del... Y me comía lo que había dado. Claro, una de las desventajas que tiene la soldadura es que muchas veces toca lijar el exceso de metal. Claro, tú lo que tienes que hacer es meterle el metal en la parte que, ¿cómo decirte? Si tú tienes este cajón, lo suyo no es darle el metal en la parte de fuera, porque entonces lijas y al final dejas una capa de 1 milímetro. El tema es dárselo dentro, para que tenga un poquito más de resistencia, ¿no? Sí, pero una vez lo tienes que dar por fuera. Vamos a hacer las cosas bien. Aquí, ¿veis? O sea, esta parte se ha lijado, se ha pegado un poquito hacia arriba. Esto es lo que tiene que hacer, es lo que tiene el directo. Entonces lo que hay que hacer es darle un poquito de calor, soltarlo y volver a pegar. Ni más ni menos. Vamos un poco. Vale. Y ahora lo volvemos a colocar. Yo cojo el carrete y empiezo ahí hasta que caen gotas y ya está. Y luego cuando lo tienes ya perfectamente pegado es cuando le das con el lápiz este de fibra de vidrio que le quitas ¿Sí o no? el exceso. Vale. Vamos un poquito aquí. Bueno. Ahí por dentro como no se va a ver un pegotón y ya está. Sí, por eso. Ay, ay, ay. Hala, listo. Ese es el pegotón. A ver, pegotón. Como estoy poniendo trocitos muy pequeños, lo que, o sea, hace y se distribuye bastante bien, ¿no? Pero sí que es cierto que si le pones un pegotón grande de estaño va todo mucho más rápido. Claro. Bueno, más o menos ya para ver cómo es este tema, este lado tendría que soltarlo y pegarlo un poco mejor.
de forma, pero más o menos el planteamiento es este. Entonces, la ventaja que tiene esto, que cuando está bien estañado queda más resistente y lo puedes doblar ahí un poco más y hacerle un poco más de putadilla. Si esta es la parte de fuera, que es lo que parece por las marquitas que tiene aquí, pues le haces esa dobladura y te lo aguanta mucho mejor. Oye, o si le metes un punzón y tal y cual. ¿Y lo del balazo que has dicho? Lo del balazo es tan sencillo como coger un punzón, por no ponerme a buscarlo, pero vamos, con este mismo. Y como está mucho más blando, eso es. Y ese efectillo luego, con la pintura, te queda de puta madre. ¿Vale? Pues este lado tengo que volver a pegarlo un poco más adentro, se ha movido un poco. Si no te ajusta bien, le das un poco de masilla, ¿no? No, pero no hace falta realmente, ¿eh? Lo único que pasa es que, ya te digo que al doblarlo, esa es la dificultad de cuando te lías a doblarlos de antemano. Luego no encaja exactamente bien, ¿sabes? O sea, que lo bueno es soldarlo todo. Primero soldarlo, ya, ya destemplado y ya una vez pegado. Lo que pasa es que yo me he acelerado para contaros la diferencia, lo he chafado un poco y listo. Fijaros lo duro que es la soldadura, que que quiero separarla para subirla, que me ha quedado como medio milímetro más para abajo el bordecillo, ¿eh? Realmente no es imprescindible porque esto lleva una tapa encima y luego no se va a ver, pero yo tiro aquí y es que tampoco suelta, ¿eh? Esa es la ventaja. Bueno, si queréis, bueno, por cierto, el lápiz este, con tan poco veáis cómo funciona. Joder, qué calor. ¿Eh? No, que con tan poco estaño ya agarra bien. Sí, el lápiz es sacar un poquito y simplemente donde te haya quedado de más, por ejemplo, en esta parte de fuera, que quieres que te quede limpio, pues le vas dando aquí así y es como una especie de lija muy fina que te va dejando el metal perfectamente pulido, ¿vale? Entonces tú le vas dando poco a poco y no queda nada de nada. Y lo bueno que tiene es que se lo puedes dar en superficies de cualquier tipo, ¿no? O sea, aquí por ejemplo llegas perfectamente con el lápiz. Ahora me voy a matar aquí a quitarlo, pero te quiere decir que en superficies curvas, incluso si hubiera aquí unos remaches, el lápiz de fibra de vidrio lo que va a hacer es quitar el estaño, que es mucho más blando, y respetar el remache sin quitar. Es muy útil, pero ya os digo que el polvillo que saca no hay que lavarse bien las manos. Para el polvillo hay gente que lo hace dentro de un esto de agua. Encima de agua. Sí, te sumerges la pieza y dentro del lo hacen para que el polvo se quede en el agua. Pero bueno, esto es... Y según lo has hecho se te ¿Flota o baja? Pues creo que flota, pero no se queda en el agua. Yo esto es lo que os digo, que a mí me parece interesante para piezas que requieran esa resistencia. Para una cosa que no requiera resistencia... ¿Ha resistido o no ha resistido? Que ya la han pisado. Yo he hecho un test de resistencia, pasa el IK 65 Vale, y estamos abollados. ¿Qué hacéis, tío? ¿Quién se puede el grupo? Que ya veis que son 4 cosillas. El estaño ese ahí en el tuit es muy cómodo, ¿no? Sí, es bastante, además esto tienes para toda una vida. Pero, bueno, depende de tu forma de soldar, para toda la vida de la nuestra, ¿no? Bien relleno ahí. Es que nosotros cogemos el soldador, le metemos toda la bola y es sí, cuando... Hombre, a ver, lo de prestañar y darle con el soldador, a ver, si nos pusiéramos exquisitos, yo os diría que para algunas cosas puede ser mejor prestañar y darle con el soldador, porque la puedes sujetar muy bien y tal y cual. Para otras, a mí me resulta más cómodo así. Pero cuando son, por ejemplo, chapas que tienen curva, Sí. ahí le pegas unos puntitos y luego ya los rellenas o cómo. Para mí, cuando tiene curva, o sea, si lo que es la típica que tienes que meterle relleno, es darle estaño a saco y luego lijar. Y eso es lo más fiel a la realidad para mí, ¿no? La típica del guardabarros que tiene una curvita así lateral. Pero lo suyo para mí, sobre todo, es darle bien la forma y que ajuste bien. O sea, la clave para que suelde bien y que quede bien es darle la forma y pegarlo. O sea, cuando tienes una pieza así y otra así, eso soldarlo bien es súper complicado. Es lo que me ha pasado a mí en un lateral que tiene 1 milímetro para arriba porque estaba así dobladito. Pero vamos, la gracia que tiene es la dureza que coge el palillo. Un palillo simple y llanamente porque la boquilla se me tapó y lo voy sacando con un palillo por no perder el tiempo. Una gota de ciano aquí en el tapón. Yo los tapones esto me parece útil porque lo utilizas y lo desechas tranquilamente y tienes ahí el ciano fresco. Cuando el ciano hace como una especie de circulito blanco alrededor, es que ya está dejando de perder el efecto.
Luego, para pegar el ciano, una aguja de estas, ¿vale? Hay muchos instrumentos, cada cual utiliza uno, yo utilizo esta aguja. Cuando se te queda un poco de piano ahí, mechero, se quema el ciano y aguja limpia. Y nada, y para pegar esto, pues nada, yo el modus operandi es coger la pieza con una pinza finita, efectivamente, como siempre, porque esto es para todo, prueba en frío, ¿vale? Sin pegamento de ningún tipo, nada, al revés. Si os fijáis, le han dejado un poco de más la pletina de largo para que un agujerito que tiene aquí, que es precisamente es para facilitarnos la vida. Entonces, viendo que eso está así, aquí la calidad de las pinzas es importante. Estas no son las mejores que tengo, igual sufrimos un poco más, pero unas buenas pinzas son importantes. Como tiene el agujerito, simplemente es, oye, ver que encaja ahí bien, encaja perfectamente, ¿vale? Entonces, Yo aquí ya me empieza a entrar la ansiedad, ya tengo que dejar. no, pues esto es tomárselo con calma, ¿Ves? Ahí ese salto, hombre, aquí con 18 tíos mirando y sin la tranquilidad de tu casa, tiene más peligro. Pero, oye, en un momento dado un poquito de Blue Tack para sujetar la pieza, pues venga, un poquito de Blue Tack. Pero bueno, pues esta aquí encima, la otra es la que va encima de esta, ¿vale? Y en este caso, en la forma de la pieza, mojo un poco en el ciano, en la parte de abajo, y el ciano pega inmediatamente. ¿Qué estáis haciendo concretamente? ¿Qué pieza es? Gancho. Los ganchitos Es que llevan un esta. gancho. Vale. ¿Y todo eso? Que la maqueta viene bastante bien, pero Mejor no ponerlo. Con este trabajo no ponerlo. viene muy gordita. A ver, sin agujeros. estas cosas luego quedan muy bien, claro. O sea, esto luego pues queda fenomenal. Además tiene ahí los dos tornillos que se ven perfectamente ahí encastrados, que Los agujeros. sí, queda chulísimo, ¿no? Entonces, pues nada, ahí está. ¿Qué pasa? Que como esta pletina de aquí entra abajo, si os fijáis no queda plano. Eso es un poco una puñeta, porque luego en la maqueta no sé si tendrá un agujerito o qué. Solución, Y a eso me refería. Por lijamos ejemplo, un ahora poco por abajo. no se podría aprovechar y por debajo Se ha soltado, no está un poco echarle fresco una gotita todavía. de... Sí, perfectamente. Pues fíjate que se ha soltado, que estaba un poco fresco, pero vamos, Yo esas piezas, como la de plástico sea más o menos buena, Sí. la intento lijar un poquito y afinar un poquito y a tomar por culo. al gusto de cada uno. Le he cortado la pletina esa, ¿vale? Directamente. Es de los que, míos, es que realmente ni hace falta. Otro con un café. Le he cortado la pletina. Uy, está dada la vuelta. Es que ya te pones... Ahí está. Le he cortado la pletina y... ¿Tiene algo especial el piano este famoso, el Koya 21 este? Nah, No, ¿no? para mí no. Y ya está. ¿Que luego lo quieres reforzar un poco? Pues efectivamente le puedes coger y... sí. Pero ahí es donde solo de por debajo, ¿no? Bueno, esta en concreto es que yo creo que no le hace falta, pero... No, por debajo no, porque tiene un trocito así muy pequeñito. A ver, esta tiene este agujerito por el que pasa la pletina, pero este tipo de piezas, que es una pieza vertical sobre una horizontal, es sujetarla un poco, coger un poquito de ciano y en el lateral una gotita. Luego eso no se nota Y ya a la hora de pintar. Si le pones muy poquito. Tienes que ponerle pues es un poquitito y cuando está líquido, ¿eh? Si utilizas un ciano en gel así un poco gordo, pues igual te queda un pegote, pero un ciano así que sea más líquido le pones una gotita y sin problemas. Entonces yo pues por ejemplo esto, soltarlo, yo pues no creo que sea necesario. Que oye, que te gusta y lo has prestañado y tal y cual, pues el único problema es que a ver cómo prestañas esto sin tapar el detalle de los tornillos que están ahí, que son estos dos, vaya, básicamente. Pues es muy complicado, hay que tener muy buena vista y yo os diría un pulso, vamos. La pregunta es, ¿el juez se fijaría en eso?
Tú que has sido juez. La pregunta es, ¿te importa que el juez se fije en eso? Porque realmente... Tú sabes que está ahí. Sí, tú sabes que está ahí. No, pero sí que es verdad que cuando tú ves una maqueta que tiene todo este tipo de detalles bien trabajados, la pones al lado que una que no los tiene y pues, se queda mucho más bonito. Ese Panzer 1 es una maqueta buenísima de por sí, buenísima, pero claro, esos cierres y todas esas cositas de fotograbado, pues queda muy guay. El gato, por ejemplo, encajar el gato en los cierres de fotograbado, pues queda mucho más chulo que si es un bloque sólido, ¿no? El gato... El triste y azul. Mira, no me lo he traído, pero va en la parte de... Es el que va metido aquí en esta parte de aquí. Que aquí también viene los soportes. Y aquí, esto es de Aver, y aquí no me preguntes por qué, pero aquí dice que fueran operativos, y estos cierres teóricamente son operativos. Uy, mira, se ha despegado la gota de ciano, por lo del ciano famoso. Ahora lo pegamos, pero vamos, este cierre teóricamente es operativo y este cierre funciona. Sí. Luego la putada cuando lo vas a pintar y se te abre y se te cae la pieza ahí. Al final le das un puntito. Yo que todavía no he podido encontrar una pieza buena. Funciona. Y ahí está, y funciona de verdad, ¿eh? O sea, es acojonante, o sea, lo de Aver es impresionante. Pero eso sí, este es el que decíais, ¿cómo haces este? Pues con mucha paciencia. Es el que ha subido el ¿vale? tutorial. Claro. Más o menos llevan la misma mecánica y ¿Lleva a son igual de jugar con complicados. esto, a abrirlo y cerrarlo, no? Yo desde puro luego es puro vicio, tú lo has dicho, puro vicio. O Yo sea, con uno de esos me no, puedo tirar media hora hasta que sale. o media hora solo. Solo es así, ¿no? Es que he hecho mucho de eso. Es una locura. Y estos, por ejemplo, se han ido para adentro, no sé por qué, pero este es así. Tienen que dar y este es aquí así. Tiene justo la tensión. Es que la precisión de Aver es espectacular porque precisamente tiene justo la tensión de clac. Sí, Es una pasada. la hostia. Esto, por ejemplo, solo te lo da Aver. Ningún otro fotografado para mí tiene eso. ¿Esas tenazas van Yo a ver, ¿Cuáles, perdón? para expertos, Sí, yo de es haber vale. paso. En el Panzer 1 pegadas así al soporte del gato, que es este, que este también está ahí volcable para poder meterle el gato. No toques que se rompe. ¿Este Panzer 1 fue el que estuvo aquí en España, en la Guerra Civil? ¿Este modelo? El A y el B. Pues mira, buena pregunta. Yo no soy un especialista en Panzer 1, no sé si exactamente este, porque es un A y hubo As. Y posiblemente este fuera de los que estuviera. Pero por ejemplo, yo no sé si tenían la cobertura blindada esta ya, que es una evolución y determinadas cosas que tienen. Sé que estuvo el A y el B. Pero el A estuvo. estuvo. El A estuvo. No sé si este modelo en concreto, creo que sí. Ujú. Yo sé que el de... Bueno, ya que tenemos esto aquí. El de Hobby Bob. Ah, ese, hacedme un favor. No lo cojáis por aquí porque es lo que os he dicho. Eso ya se le han quedado esos dedos para siempre. Entonces hay que cogerlo de aquí abajo. O sea, no te preocupes, no pasa nada. La he traído porque tampoco, no es la maqueta de mi vida tampoco. Vale, sí, en acá. Tiene un poco de ñapa. Si os fijáis en esa maqueta, en la parte de delante, en el glacis, hay un poco de textura. No me importa demasiado porque va a ir enguarrada y no sé qué, pero hizo un poquito de textura en la pintura. Y joder, yo soy cuidadoso a veces, tal, pero en esta no fui nada cuidadoso. Hice eso que hay mucha gente que dice que nunca no puede pintar en agosto porque siempre le sale textura, no sé qué, por el calor, porque se evapora muy rápido y tal. A mí no me pasó, pero, o sea, a mí no me suele pasar, pero en este caso, por esta zona, no está igual de lisa la pintura que aquí. Es un poco de perfeccionismo también, ¿eh? O sea, no es que haya una textura. ¿Y eso de por qué me pasa? Porque a mí me pasa la mayoría de las veces. Yo en verano no puedo. En enero, en febrero, marzo, En verano tengo que imprimir a las 7 de la mañana cuando me voy al trabajo. Pues a ver, a mí eso no me pasa. Lo que pasa es que tienes que encontrar, entiendo, la dilución justa y tal para. Yo tengo con el spray, yo no. Pero sin embargo ahí me pasó, ya te digo. Bueno, claro, sí. Yo imprimo con el con spray. el Me spray. pasaba mogollón con alcohol, cuando disolvía con alcohol. Con el alcohol. Pero ahora ya no. Vale. Bien. Bueno, voy a pegar esto ya que se me ha despegado. Vamos a ponerlo en su sitio. Que ya veis, una gotita de ciano y para adentro. El ciano este te da un margen de un par de segundillos o tres para
secar. Bueno, pues listo. Hasta luego. Ya está. Bueno, pues la soldadura de plástico estirado, que no la hemos hecho todavía. Vamos a ver, la soldadura de plástico estirado, yo lo que hago es un poco lo que hace todo el mundo. Yo tengo un vestido largo, si quieres. Sí, pues mejor, porque aquí, como están todavía todas las piezas, para encontrar uno... A mí sí, ¿No? ese está bien, sí. Ese mejor. Este mismo. ¿Este es de Italeri o de tamilla? Este es de dragón. De dragón. Sí, ese es más blandito. Las de dragón van bien. Sí, sí, sí. El de A Italia ver. es el que más duro, más jodido, tío. Las de Italeri, sí. A ver, el otro día me decía un amigo, no sé si me decía que el de Eduard es bueno para esto. ¿Puedo ver esta? Sí, sí, ojalá, ojalá. Estoy buscando hay un mechero aquí. Bueno. Para estirarlo, a veces sale a la primera y a veces no. Estas cosas ya sabéis. ¿Para qué se necesita hacer eso? Para hacer un poquito de plástico estirado. Mira, me he quedado corto y se me ha quedado muy gorda. Vale. Todavía aquí hay plástico para hacer, no te preocupes. Vamos a darle con este. Tengo un amigo que lo que hace es la separa, la pega y la vuelve a separar. Esta es la única cosa que hay que hacer 3 o 4 para. También depende de cada plástico. Hace así. Mira, este está bien. Vale. Pues ahora, este hilito es el que utilizamos para la soldadura. Y nada, simplemente es cortar el trozo que quieres para la línea de soldadura que quieres. Puede ser un poco más grueso o un poquito más, o un poco más fino, según lo que quieras hacer en cada momento. Pero esto básicamente es, te coges el hilo, por ejemplo, podemos pegarlo que no se vea, aquí abajo. Por ejemplo, vamos a suponer aquí esta línea de soldadura. Vamos a suponer que va en esta esquina. Un poquito de pegamento. Ponemos el plástico ahí pegado a ras. Ya vemos que esto pega por capilaridad. Pero aquí lo que hay que hacer es embadurnarlo bien para que se reblandezca el plástico de tamilla. El plástico del hilo estirado. ¿Vale? Entonces, este pegamento es como que va reblandeciendo el plástico. ¿Veis cómo se queda pegajoso y se me queda pegado ahí? Cuidado con el pegamento porque evidentemente le dejas el dedo. La huella dactilar. La huella dactilar. Le puedes dar un par de veces de pegamento y cuando tú ya veas que más o menos está como tiene que estar, con la parte de detrás de la cuchilla le vas dando la textura de soldadura. Me he dado cuenta que hay soldaduras de diferentes tipos. Sí. He visto que hay soldaduras que son verticales y otras horizontales. Sí, y de hecho, estábamos comentando antes, hay gente que lo que hace es que se coge una aguja como esa que tengo ahí, le pone una forma así como de U, lijándola, y lo que va haciendo es dándole ahí para que le quede precisamente la soldadura con esa forma de U, o del tipo que sea. Igual que los carros rusos llevan unas soldaduras brutales, que eso se puede hacer con masilla casi mejor, y un punzón y le vas dando forma. Pero para una soldadura de estas pequeñitas así de planchas pequeñas de un carro de principio de guerra, pues básicamente la técnica es esta. A ver, lo que pasa es que yo estoy aquí hablando y se me va secando. Y esto es, a veces te va a quedar mejor, a veces te va a quedar peor, hasta que le vas cogiendo un poco el tranquillo. Yo lo que os diría es que cuando tienes que hacerte, imagínate que en este Panzer 4 queremos hacer los 4 esquinas de la torre, pues primero empieza por la zona que menos se vea, o empieza como estoy haciendo yo aquí, esta parte de aquí abajo, y cuando veas que con el plástico que estás usando y la cantidad que ya va cogiendo la forma de la soldadura que tú quieres, esto, si os fijáis, es la soldadura de la esquina que estábamos comentando antes. ¿Cómo se hace la soldadura de la esquina? Pues no deja de ser esta, la soldadura de esquina. Eso se puede hacer directamente haciéndole cortes en la esquina de... Perfectamente, un poquito, echarle... o incluso un poco de pegamento de tamilla. Y luego haciéndole... Sí. O sea, si la gracia del pegamento de tamilla es que
se queda, el hilito de plástico estirado se queda como una masilla, ¿vale? Entonces luego ya es como te la vayas trabajando tú, pero vamos, no es mucho más que esto. Y tú dices, ¿y ha quedado bien o no ha quedado bien? Pues eso solo se ve cuando lo imprimas o cuando le pones otra cosa de otro color encima, que lo vamos a hacer ahora para que se vea, con un poquito de puti diluido. Además, así mismo. Tampoco me voy a matar a hacer la soldadura más feten de mi vida, pero ahora, tema del puti diluido, opa, este no, este mismo, por ejemplo. Esto es para tapar cualquier surquito, huequito que tenga la maqueta que queramos tapar, como podría ser, por ejemplo, pues antes de aquí, que te ha quedado aquí una zona así que quieres taparla, pues oye, un poco de puti diluido y luego se puede lijar un poco. La acetona. Incluso el propio pegamento de tamilla vale, ¿no? Para diluir. También. Hay gente que lo que hace es que va cortando virutas, los mete aquí, y tienes ahí una especie de pasta que va fenomenal. Vale, pincelito, un pincel cutre viejo, y esto simplemente con coger un poquito de puti. Esto es más que nada para ver cómo ha quedado, sin ánimo de tapar, pero vamos, estando bien diluido, aquí ya lo vas dando así y vas a ver un poco el efecto de cómo te ha quedado la soldadura. Así suavizas también, ¿no? Sí, por supuesto, si le vas dando más capa, pues vas tapando más, ¿no? Pero sobre todo un poco para que veáis la textura de la soldadura, cómo ha quedado. Que más o menos, bueno, pues este es un poco el rollo. Es que no es más que esto. Si lo vas trabajando más, te puedes hacer que quede más fina, menos fina, más recta, menos recta, pero en la soldadura se hace así. Y este carro requiere alguna soldadura, si no recuerdo mal, Yo creo que en la torre, o incluso en el frontal de la casamata, Sí, requería en estas esquinas, ¿Y ¿verdad? arriba? Es que he visto en algunos sitios que... Puede ser, Eso es lo que hay que... le ponen cordones de soldadura y en otros sitios, ¿no? Sí, eso es buscar una foto y mirarla. A ver, aquí fijaros qué fina la maqueta de tamilla, cómo le han hecho la soldadura así en los bordes. Está fenomenal, o sea, esto es un detalle de calidad chulísimo. Y está aquí todo el borde este de la casa, de la torreta, ¿no? O sea, se ve que son dos planchas soldadas y aquí no tiene porque la plancha está maquinada y doblada. Bueno, pues eso mismo en este frontal, mirarlo en fotos, buscarlo, porque es posible que haya que hacerle un poquito de eso. Aquí, si os fijáis, también tiene hecha esa texturilla de soldadura, está genial. Eso es lo que tiene esta maqueta, que tiene detalles muy bonitos. La que no viene es esta esquina. La de delante. Esta y esta. Vale, pues eso, lo dicho. Un poquito de plástico estirado como lo hemos hecho. Se le pega ahí. Humedecer con este y con la de parte de atrás de la cuchilla, unos toquecitos. Y luego, para ver cómo ha quedado, pues eso, un poco de puti diluido y veis un poco cómo ha quedado. Este y este. Con todo el esquinazo de esta vida. Pero vamos, mirarlo en las fotos, o sea, buscarlo, porque es de la gracia, ¿no? Pues mira, simplemente esta, por ejemplo. Esta que es. Sí, la verdad es que podría haberme dedicado más a montar y a montar todo un lateral de esto para que lo vierais, pero... Eso, que pegamos todos los... Sí, eso, voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a montarlo yo para que veáis cómo es y os pongo una foto en el foro para que veáis lo que creo que es lo más recomendable con esta maqueta, que básicamente consiste en pegar estas piezas de aquí, o sea, estas las pegaremos todo el tren de ¿vale? rodaje. Pero lo que no vamos a pegar son las ruedas, ninguna, ni las de abajo, ni las de arriba, ni la tractora, ni la tensora, ninguna de las ruedas. Entonces las vamos a apoyar encima y toda la cadena, una vez cortada y lijadita como todo, la vamos a ir pegando a las ruedas, de forma que cuando esa cadena está pegada a las ruedas, como las ruedas no están pegadas a estas piezas, cuando eso esté bien seco, tiras y sale todo el ¿No es complicado pintar las ruedas con la cadena puesta? Es menos complicado que pintar todo y luego poner la cadena de eslabones. A ver, hay otra forma de hacerlo, que es como teníais el KV. ¿Quién me ha enseñado el KV? Yo te he enseñado un KV. Sí. Como tienes, pues si quieres enseñarle cómo tienes la cadena del KV, que la tienes pegada y la tienes al aire. A ver, el problema que tiene eso es que es muy delicado. Entonces, si alguien quiere hacer eso, que lo haga, fenomenal, pero es delicado. Queréis un poco. Bueno, por pegar,
Simplemente lo del pegar es muy sencillo, es apoyar, y el tema de la capilaridad Primero apoyas. le pones un toquecito de pegamento. Este tiene Se pone la Tiene 2 puntos. sobre los poros o sobre la superficie después de posicionar Sí, la pieza. sí, pega por capilaridad, sí. O sea, entonces así es como más limpio queda. A ver, tú podrías perfectamente poner primero el pegamento, pero el pegamento este verde de tamilla, como pega guay, es así por capilaridad. Y la ventaja que tiene es que si tú tienes una pieza delicada que pegar, por ejemplo, imagínate uno de estos frontales. Vamos a suponer que es este. Tienes que pegar esta, vamos a suponer que es esta pieza que va aquí, ¿no? La tienes que pegar aquí. Vale, es al revés, entonces vamos a tirarla un poco para que pegue bien. Con cuidadito, para no cargarte nada. De un KV. Esto es lo que os decía yo, ¿vale? Simplemente, oye, si queréis hacerlo así, podéis hacerlo así, ¿eh? Incluso podéis dejar un tramo abajo y un tramo arriba. El que quiera lo puede hacer así, pero es un poco delicado. Sí, para luego lo hay que ponerlo. O sea, eso es fenomenal, ¿eh? Pero es bastante, o sea, es bastante menos difícil de lo que parece pintar luego la cadena. Luego coges un pincelito del uno y tiqui, le echas un rato y pintas la cadena. Claro, ten en cuenta que luego a la cadena esa la vamos a empolvar. Al empolvarla, todo lo que da, claro, se va a igualar mucho. Bueno, esto que estábamos haciendo, una vez que está por abajo ya bien lijado para que encaje bien, pues la tienes apoyada ya la pieza y dices, ¿y dónde le pongo la gotita? Pues mira, como en este caso te falta este lateral de aquí, le pondrías el toquecito de pincel de pegamento aquí, ¡pac! Y por capilaridad harías y ya está. Sí. No hace falta, incluso te das la vuelta y aquí, por dentro, una gotita, sí, y hace, y se queda perfecto. Solamente por dentro directamente. Solo por dentro, mejor. Sí, hombre, en este